Decís que solo los que obedecen la voluntad de Dios reciben el camino a la vida eterna. Desde que creemos en el Señor, hemos sufrido y pagado mucho por difundir su evangelio. Hemos pastoreado el rebaño del Señor, tomamos la cruz y le seguimos con humildad, paciencia y tolerancia. ¿Estáis diciendo que no hemos obedecido la voluntad del Señor? Sabemos que si continuamos nos convertiremos en santos y seremos arrebatados al reino de los cielos. ¿Queréis decir que nuestra noción y práctica de la palabra de Dios son erróneas? Así es. Quien sufre y trabaja para el Señor obedece la voluntad del Padre Celestial. Cuando el Señor venga, seremos arrebatados al reino de los cielos. Amén. Mucha gente tiene la idea de que si trabaja, se sacrifica por el Señor o realiza buenas obras, está obedeciendo la voluntad de Dios. ¿Pero son imaginaciones de los hombres que viven según el corazón de Dios? ¿Se basan en la palabra de Dios? Escuchemos las palabras del Señor Jesús. El Señor dijo: «No todos los que me digan, Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino todos los que cumplan con la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en ese día: Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre? ¿Y no hemos expulsado demonios en tu nombre? ¿Y no hemos hecho obras maravillosas en tu nombre? Y yo les diré: nunca he escuchado de vosotros. Iros porque vosotros hacéis maldad». De la palabra del Señor Jesús se deduce que aquellos que profetizan, expulsan al demonio y obran muchos milagros en su nombre son los que sufren y obran para el Señor. Ellos sirven al Señor. Es verdad que consagraron su tiempo a Él y se portaron muy bien. Pero, ¿por qué Jesús los llama hacedores de maldad? ¿Cómo debemos entender esto? Según la idea del hombre, quien sufre y trabaja para el Señor y consagra su tiempo a Él está obedeciendo la voluntad de Dios. Los sacerdotes y escribas y los fariseos en el judaísmo también parecían muy piadosos. Viajaron por todas partes para predicar el Evangelio. Entonces, ¿por qué el Señor Jesús los condenó y también los maldijo? Vale la pena reflexionar sobre ello, ¿verdad? No podemos determinar la obediencia a Dios usando las nociones del hombre. La verdadera obediencia a Dios tiene que ver con los que acatan su obra y su palabra, practican la palabra de Dios, siguen sus mandamientos y cumplen sus obligaciones de acuerdo a la voluntad y a los requerimientos de Dios. Vosotros decís que cualquiera que sufra y trabaje para el Señor obedece la voluntad de Dios. Evaluémoslo, pues, usando los requerimientos del Señor Jesús. ¿Cuál fue el requerimiento más importante que hizo Jesús al hombre? Tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y principal mandamiento. Y el segundo es similar: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero, ¿la gente lo cumple? Nunca había pensado en ello. No, la verdad es que no. Obedecer la voluntad de Dios significa amar a Dios con todo tu corazón, tu alma y tu mente. No importa cuánto trabajes o cuánto sufras, no debe haber impureza o ambición, solo pura devoción para satisfacer y obedecer a Dios, para llevar a cabo su voluntad. Debes estar feliz de sacrificar todo por Dios sin pedir recompensa frente a los juicios y tribulaciones de Dios. No debes quejarte ni traicionarle, y debes obedecer las órdenes de Dios, como lo hicieron Abraham, Job y Pedro. Cuando lleguen los juicios de Dios, debes aceptarlos con total obediencia y sin quejas ni preguntas, y dar buenos y rotundos testimonios para Dios. Y esto es obediencia a la voluntad de Dios. Con estas exigencias debería quedar patente si somos o no gente que realmente obedece la voluntad del Padre Celestial. Vemos a muchos capaces de sufrir, trabajar y sacrificarse en el nombre del Señor. Pero en su sufrimiento y sacrificio hay ambición personal y ansia. Buscan entrar al reino de los cielos,
¿No es esto utilizar y defraudar a Dios? ¿Cómo puede ser eso practicar la verdad para satisfacer a Dios? Pero está ocurriendo una tragedia mayor. Aunque los pastores religiosos y ancianos a menudo trabajan y predican en sus iglesias y aparentan hacer buenas acciones, y aun cuando Dios Todopoderoso haga la obra del juicio en los últimos días, para proteger su influencia, su posición y sus ingresos, ellos juzgan y condenan, y blasfeman violentamente a Dios Todopoderoso, e impedirán que la gente busque el verdadero camino. ¿Esto no los hace enemigos de Dios? ¿En qué difiere esto de los crímenes de los fariseos que se resistieron al Señor Jesús? Estos hechos prueban que la gente no tiene conocimiento de Dios. La naturaleza satánica de la gente permanece, y la gente no ha logrado la verdad vital. Incluso los que sufren, trabajan y se sacrifican por Dios, lo hacen para negociar con Él. Creen en Dios con el propósito de obtener bendiciones para sí mismos. Tales personas no están practicando la palabra de Dios en absoluto, y no les importa la voluntad de Dios. No son testimonios de obediencia y amor a Dios. ¿Cómo pueden tales personas obedecer la voluntad de Dios? ¿Y cómo pueden estar cualificados para ganar el reino de los cielos y la vida eterna? Leamos un pasaje de Dios Todopoderoso. Yo decido el destino de cada hombre no en base a su edad, antigüedad, cantidad de sufrimiento, ni mucho menos según el grado de miseria, sino en base a si poseen la verdad. No hay otra decisión que esta. Vosotros debéis daros cuenta de que todos aquellos quienes no siguen la voluntad de Dios serán castigados. Este es un hecho inmutable. Dios decide el destino de cada hombre no sobre la base de cuánto trabaja o de cuánto sufre, sino sobre la base de si posee la verdad, si practica la palabra de Dios y obedece la voluntad de Dios. Porque solo los que obedecen la voluntad de Dios pueden entrar al reino de los cielos y obtener vida eterna. Esto es decidido por el carácter justo de Dios y no puede ser cambiado. Por lo tanto, todos debemos reflejar el camino que hemos tomado para la creencia en Dios. ¿Por qué mientras creemos y seguimos a Dios, también pecamos y nos resistimos a Dios? Esto es causado enteramente por la naturaleza pecadora oculta dentro del hombre. Con la naturaleza pecadora del hombre es muy difícil obedecer y amar verdaderamente a Dios. Así, su naturaleza pecadora hace difícil evitar negociar y obtener bendiciones mientras se sacrifican por Dios. Y la naturaleza pecadora del hombre crea quejas y traiciones y negatividad en el hombre cuando se enfrenta al juicio de Dios. Con la naturaleza pecadora del hombre, ¿cómo puede transformarse quien obedezca la voluntad de Dios? ¿Cómo puede transformarse en santo? Es completamente imposible. Para que el hombre obedezca de verdad la voluntad de Dios y se transforme en santo, ha de zanjarse el problema de su naturaleza inmoral. Si la gente no acepta la obra del juicio y castigo de Dios Todopoderoso, nunca será aprobada por Dios. Si no experimenta el juicio de Dios en los últimos días, nunca recibirá la verdad, transformará su carácter, ni conformará al corazón de Dios. Ese es un hecho que nadie podría negar jamás. Gracias a Dios. Ahora entiendo mejor. El sufrimiento, el trabajo y el sacrificio no son lo mismo que obedecer la voluntad de Dios. Obedecer la voluntad de Dios requiere practicar su palabra y sus mandamientos. Nosotros solíamos centrarnos en las obras y el sacrificio y no buscábamos la voluntad de Dios ni practicar su palabra. Creo que tenemos un largo camino por recorrer para obedecer la voluntad de Dios. Así es. Ahora veo que si queremos verdaderamente seguir la voluntad de Dios, va a requerir más esfuerzo por nuestra parte. Hemos de aceptar la obra del juicio de Dios Todopoderoso. Seremos santos y recibiremos la salvación alcanzando la verdad de la vida, para alcanzar el camino hacia la vida eterna y obedecer realmente la voluntad de Dios. Así es. Nuestras ideas sobre obedecer la voluntad de Dios eran demasiado simples.
Pensábamos que sufrir y trabajar era seguir la voluntad de Dios. Ahora veo que, para obedecer la voluntad de Dios, tengo que aceptar el juicio ante el asiento de Cristo. Entonces entenderé la verdad y tendré conocimiento real de Dios. Cuando tenemos la verdad en la vida, dejamos de pecar y oponernos y traicionar a Dios. Así es como uno puede obedecer verdaderamente y amar a Dios. Esa es la gente que de verdad obedece la voluntad de Dios. La obra de Dios es tan práctica. Gracias a Dios. Demos gracias a Dios. Es verdad. Sin la comunicación de hoy seguiríamos viviendo en nuestras fantasías, creyendo que obedecíamos la voluntad de Dios e iríamos al reino de los cielos. Efectivamente. Parece que nuestras ambiciones y deseos interfieren con nuestra creencia. ¿Cómo entraremos al reino de los cielos sin practicar la palabra de Dios? Correcto. Solo podemos ser purificados y entrar al reino de los cielos si aceptamos la obra del juicio de Dios Todopoderoso. Si no aceptamos la obra del juicio y la purificación de Dios Todopoderoso en los últimos días, y continuamos buscando como lo hacíamos antes, para terminar sin aprobación de Dios, no tendremos suerte para demostrar nuestro esfuerzo. A través de vuestras comunicaciones entiendo que aunque hemos sufrido y trabajado y nos hemos sacrificado, nuestra naturaleza pecadora satánica no se ha limpiado. Nuestros deseos egoístas interfieren con nuestra fe y luchamos por recompensas y coronas y para entrar en el reino de los cielos, lo que significa que no obedecemos la voluntad de Dios y no somos aptos para el reino de Dios. Debemos aceptar la obra del juicio y castigo de Dios Todopoderoso y recibir el camino de vida eterna de Dios en los últimos días, para ser los que obedecen la voluntad de Dios y entran al reino de los cielos. Sí, es cierto. Estoy de acuerdo.